Hermanos, el Señor yo creo que está permitiendo que sigamos una línea, ¿no? En la iglesia, porque el pastor el otro día hablaba una serie de sermones que decía, ¿cuál es tu mayor enemigo? ¿No? Luego necesitamos de una fuerza externa obrando en nosotros. Y el tema de hoy es el Evangelio. Si tú buscas en Google, ¿amén? Y tú pones tipos de iglesias, la primera respuesta de Google es innumerables, ¿no? O sea, el Evangelio. Una de las frases más memorables del apóstol Pablo se encuentra en Romanos 1:16. Y mientras orábamos el jueves, el Señor me trajo esta frase, pero también me trajo una pregunta. Y está escrita en la palabra del Señor a través del apóstol Pablo, que el Señor lo utilizó, y él decía, y él dijo, y lo escribió, y dijo, no me avergüenzo del Evangelio. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y la pregunta que el Señor me hizo es, ¿de cuál Evangelio? Amén. Porque hay innumerables iglesias. Amén. No me avergüenzo del Evangelio. ¿De cuál Evangelio? ¿Del Evangelio de la Biblia? ¿Del Evangelio de la iglesia? ¿Del Evangelio del pastor? ¿Del Evangelio que yo aprendí de chiquitito? ¿Del Evangelio que aprendí de mis papás? Hermanos, desde que el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, escribió esta frase, como diría el dicho, ha llovido y ha llovido mucho. Amén. Ha pasado mucho tiempo. Pero hermanos, hace un tiempo yo miraba una carrera de atletismo y todos empezaban juntos, corriendo juntos. De repente habían unos obstáculos, saltaban, ahí ya se quedaban unos. De repente daban la vuelta y ya cuando al finalcito de la vuelta ya se empezaba a despuntar uno. Y ya se podía ver y, uy, ese va a ganar. Y en nuestros tiempos, hermanos, en unos tiempos donde la maldad se le dice que es correcto, en tiempos oscuros, en tiempos de depravación sexual, de entrega a placeres, a deleites, en tiempos corruptos, donde no hay justicia, los abogados hoy ganan por mentir más, por argumentar más. Amén. Tiempos entregados al pecado, donde los líderes del mundo, los gobernantes de los países, son masones, son satanistas, son hechiceros, son brujos y no son aprendices, son de alto nivel. Tú puedes ver en el billete de $1 el símbolo masón, tú puedes ver símbolos satánicos en las iglesias católicas, tú puedes ver que los bancos te roban. Es un mundo corrupto, pero cada vez más, cuando se va asomando la curva, el evangelio del Señor Jesucristo va sacando la delantera. El evangelio del Señor Jesucristo, el evangelio de Dios acerca de Jesús, va brillando cada vez más. Se puede percibir cada vez más quien busca hacer la voluntad de Dios y quien no está haciendo la voluntad de Dios. Amén. Se puede ver claramente, gracias a Dios, en un mundo tan oscuro, la palabra de Dios sigue brillando con la misma fuerza y todavía brillará más. El evangelio es de Dios. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué digo el evangelio de la Biblia? Porque muchas veces repetimos, no me avergüenzo del evangelio, pero hermanos, a veces aprendimos en el pasado enseñanzas que no son bíblicas. Amén. Aprendimos un evangelio que quizás no es ni bíblico. Quizás no es tu caso, pero quizás sea el caso de otra persona que fue a una iglesia donde le decía, el Señor murió por tus pecados y tú te mereces todo lo bueno de esta tierra. En el caso de esa persona, ese evangelio no es bíblico. Son enseñanzas falsas, enseñanzas de demonios y enseñanzas malditas por Dios. Son evangelios anatemas. Y la palabra anatema quiere decir maldito. Un evangelio, hermanos, que te permite todo, no es evangelio. Amén. Usted puede hacer de todo, que Dios lo ama con un amor incondicional. Ese no es el evangelio
de Dios acerca del Señor Jesucristo. Haz lo que quiera, disfruta de tu vida. No, y este es el lema de los jóvenes. Haz lo que quiera, disfruta de tu vida, tú eres joven. Y no solo de los jóvenes, hoy en día dicen a las mujeres, a los hombres de 30, de 40 años, si usted es joven, disfruta, haz lo que quiera. No, usted porque va a seguir atándose a esto, a lo otro, no. El lema de hoy es disfruta. Disfruta de una mejor internet, disfruta de una mejor televisión, disfruta de un mejor coche, disfruta de una mejor comida, disfruta. Un evangelio que te permite todo no es el evangelio de Dios. Amén. Un evangelio que te permita hacer las cosas a tu tiempo. Varón, usted no se preocupe. Si usted no tiene tiempo para orar, porque usted está trabajando, tranquilo. La palabra de Dios dice que el que no trabaje, que no coma. Ese no es el evangelio del Señor Jesucristo. Varón, no, usted no tiene tiempo para leer. No, usted tranquilo. Dios le dará tiempo. En agosto. Llega agosto, ¿qué pasó? Ay, Dios mío, ya estamos en septiembre, hay que trabajar otra vez. Un evangelio, hermanos, que nosotros servimos a Dios cuando tenemos tiempo, un evangelio que buscamos a Dios cuando tenemos tiempo, un evangelio donde Dios dirá, no es el evangelio del Señor Jesucristo. Un evangelio que dice, cuando Dios me permita, lo haré. Cuando Dios me permita tener condiciones económicas, yo que me he casado, amén, hermanos, eso es caro. Es caro. Usted que está soltero todavía, vaya ahorrando dinero, es caro, yo te lo digo. Si uno dice, cuando el Señor me permita, me caso, hoy en día no te casas. No te casas porque vas a necesitar, ¿qué? 10,000 euros. ¿Cuándo te vas a sacar 10,000 euros? ¿Qué le vas a decir a Dios? Mira, Señor, yo estoy en fornicación, pero dame 2 años que voy a ahorrar 2 años. Voy a seguir 2 años en la fornicación. Dentro de 2 años me caso, Señor, cuando Dios me permita. No, hermanos, eso no es el evangelio del Señor. Es tipo, Señor, quiero casarme, quiero arreglar mi vida, vamos a hacerlo ya. Vamos a llamar al pastor, vamos a empezar a orar, pastor, el discipulado, vamos a empezar aquí, vamos a hacer allá. Hermanos, el evangelio del Señor Jesucristo es arregla tu vida hoy, porque mañana puede ser muy tarde. Amén. Un evangelio que te permite hacer de todo y vivir como quieres, no es el evangelio de Dios acerca del Señor Jesucristo. Es triste, pero si vivimos así, si estamos en esa condición, no estamos viviendo el evangelio de Dios, no somos hijos de Dios. No eres hijo de Dios. Si tú estás viviendo como se te da la gana y vienes a la iglesia, no eres hijo de Dios. No tienes el Espíritu de Dios. Y estás pensando que caminas a una salvación certera y caminas a una perdición segura. Amén. El evangelio no puede estar por debajo de nuestros sentimientos. Amén. El evangelio no puede estar por debajo de mis sentimientos. Yo siento que Dios tiene que bendecirme. ¿Qué hago? Pastor, ¿qué hago para ser bendecido? Busca primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas te serán añadidas. Vale. Pero es que el otro pastor me dice, Dios tiene que darte todo lo que tú quieres. ¿A quién me gusta más? El evangelio de Dios no puede estar por debajo de tus sentimientos. Yo ahora siento que quizás, no, hay iglesias que son así. Yo ahora quizás siento que soy mujer y como Dios me ama, pues voy a una iglesia donde dicen que Dios me acepta tal y como soy. La palabra dice que en los postreros tiempos serán engañados conforme a sus concupiscencias. Conforme a sus concupiscencias quiere decir que en la tentación que tiene cada uno, en el pecado que tiene cada uno, como la palabra de Dios no le confrontó, como la palabra de Dios no le redarguyó, como no le exhortó, como el Espíritu Santo no le convenció, buscó una iglesia donde hablaban que eso era permitido y ahí está. Buscando la falsa enseñanza, buscando al falso maestro y yéndose al infierno pensando que es el evangelio de Dios y no es el evangelio de Dios porque sus sentimientos están por encima de la palabra de Dios.
Amén. No puede estar encima, nuestros sentimientos no pueden estar por encima de la palabra de Dios, del evangelio del Señor. Nuestras ambiciones tampoco. El día que el Señor me bendiga, ayudaré a todos estos niños. Vendré a la iglesia, daré el diezmo y ahí me tendrán. Se va a morir y no lo va a ver. Ya lo dijo el pastor. La palabra de Dios debe gobernar nuestras vidas. Entonces, y solo entonces, el evangelio será poder de Dios. Mientras no estemos ahí, el evangelio no es poder de Dios y quizás no estamos ni viviendo el evangelio de Dios acerca del Señor Jesucristo. Este es un evangelio donde todo era permitido. Amén. Este es un extremo. Sí, es un extremo. Vámonos al otro extremo. Un evangelio donde todo es pecado. Tampoco es el evangelio de Dios. Comer ciertas cosas, el cerdito, es pecado, varón. No coma eso. El que no come de todo, como dice la Biblia, dando gracias a Dios, exceptuando lo sacrificado a los ídolos, piensa que la santidad de Dios es no comer algunos animales, pero se olvida que la santidad a Dios está en la obediencia. Amén. No está en no comer algunos animales. La obra de Cristo en la cruz no es inferior a la carne de un cerdo. Amén. El Señor te limpia, te perdona el alcoholismo. El Señor te perdona el adulterio. El Señor te perdona la fornicación. El Señor te da una nueva vida. El Señor te santifica, te limpia, te purifica. Pero cuando llega a comer el cerdo te dice, no, de esto el Señor no me perdona. Santo. Se llama religión. Eso es religión, eso no es el evangelio de Dios. El poder de la obra de Cristo es mayor que la carne del cerdo, que la carne de la culebra, que la carne de cualquier animal. El Señor lo hizo puro. Amén. Decir otra cosa no es evangelio de Dios. Come de todo y da gracias a Dios. Evita comer lo sacrificado a los ídolos. Punto final. El que no trabaja un sábado porque dice, uy, el Señor santificó el sábado, no entiendes que el Señor es eterno. Que Dios trabaja y hace todo cuando quiere, cuando Él quiere. Y no deja de ser Dios. El sábado fue hecho para buscar a Dios y nada más. Pero dejamos de buscar a Dios y mistificamos el sábado. Dios es eterno y nuestro descanso está en Él. No está en un día. Nuestro descanso es Cristo Jesús y no es un día. Se va poniendo, como dice el hermano, más sabroso. La ropa no te santifica. La ropa no te santifica. Que un hombre use un pantalón corto por la rodilla, que una mujer use un pantalón decente, y no un vestido o una falda, no te hará más o menos santo. Amén. Usted dirá, hermano, pero el sacerdote tenía una ropa específica. Es cierto. Y yo te diré que lo que santificaba el sacerdote no era la vestimenta, era el sacrificio. Amén. El sacerdote no era santificado por la ropa, el sacerdote era santificado por el sacrificio y después del sacrificio podía entrar al lugar santo. Y nosotros hemos recibido de parte de Dios el mayor sacrificio que es de Cristo Jesús. En Él nosotros somos santificados. No es un pantalón, no es una falda, no es un pantalón en la rodilla. Es la obra de Cristo la que te santifica. Vístete de forma piadosa, de forma decente, como un hombre de Dios, como una mujer de Dios. Ya está. Una persona dijo una vez, hermano, alguien me dijo, yo no voy a venir a la iglesia, no quiero venir ya a la iglesia, porque una hermana estaba con pantalón en el altar. Yo le dije, pregúntale a esa persona, ¿usted va a negar a Cristo porque una mujer use un pantalón? ¿Usted va a negar al que lo salvó, al que murió por sus pecados, al que dio su vida por usted, porque una hermana usa un pantalón? Ese no es el evangelio de Dios. Estamos mirando a los hombres, estamos mirando a la hermana, estamos mirando al pastor.
cuando debemos mirar a Cristo. Amén, aleluya. El evangelio donde todo es pecado no es evangelio, y un evangelio que te permite todo no es el evangelio. Solo hay un evangelio. Solo hay un camino y no es según nuestra percepción, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos. Solo hay un evangelio y no es según nuestras voluntades. Es el evangelio de Dios acerca de su Hijo Jesucristo. Cómo vivió Cristo es el evangelio de Dios. Cómo murió Cristo es el evangelio de Dios. Cómo resucitó Cristo es el evangelio de Dios. Cómo nos llama a vivir Cristo es el evangelio de Dios. ¿Y cuál es la herencia que tiene Cristo para sus hijos, para los santos, para la iglesia? Ese es el evangelio de Dios. ¿Qué dice Cristo de ti? Ese es el evangelio de Dios. A eso nos llama el Señor. ¿Qué dice Cristo de nosotros? ¿Somos ovejas o somos hijos del diablo? ¿Qué dice Cristo de nosotros? Ese es el evangelio de Dios. El evangelio de Dios es puro, perfecto y santo. Y hay una similitud tremenda en el evangelio de Dios que lo vemos en Mateo 2, versículo 1 al 11. Yo lo voy a ir leyendo porque ya pasó el tiempo y dice: cuando Jesús nació de Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá? Porque de ti no eres la más pequeña de los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y viéndolos y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído del rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos hasta que llegaron. Se detuvo sobre donde estaba el niño, Y al ver la estrella, se regocijaron con muy gran gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María. Y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Hermanos, el evangelio de Dios, podríamos hacer una alegoría, un ejemplo, es como esa estrella que los guía hasta encontrarse con el Señor Jesús. El evangelio del Señor alumbra, hermanos, a todo aquel que es alumbrado por Dios, que lo está guiando en esta vida a tener un encuentro con el Señor Jesús. El evangelio nos guía a la adoración, a una adoración genuina, una adoración particular a Dios. Pero adoración no es cantar. Y cuanto más nos acercamos a Dios, más vemos con claridad la estrella, el evangelio, la palabra de Dios brillando en nosotros. ¿Qué es la adoración ¿Qué es la adoración? Según el evangelio, no es obligada. Dios no te va a obligar a dejar el pecado. No es fingida: estoy aquí porque necesito que Dios me dé algo. Dios conoce nuestros corazones. No es de cualquier manera, a medias se adora a Dios. No, a medias no se adora a Dios. Como hablábamos antes, yo en un futuro quiero arreglar mi vida. El Señor sabe, ¿no, hermanos? No es de cualquier manera. Tú vas a leer en el Antiguo Testamento que para ofrecer un animal tenía que ser perfecto, de un año. Hasta las vacas que ofrecían al Señor no podían haber tenido crías ni relaciones con los toros, tenía que ser perfectas. No puede ser de cualquier manera. ¿Cómo es la adoración según el Evangelio de Dios? Dejando el pecado. Eso es adoración para el Señor. ¿Qué es adoración para el Señor? Que el alcohólico reconozca que es alcohólico y diga: Señor, te necesito. Ayúdame, querido Dios, porque yo solo no puedo, quiero dejarlo, y el Señor lo va ayudando y lo va dejando. Eso es adoración al Señor.
que el que está en un mundo de fornicación, en un mundo de adulterio, si estamos aquí todos los días, sea cual sea la propuesta que el enemigo, que el diablo te ponga a ti o que tu carne te ponga a ti, que tú le digas, Señor, ayúdame a vencerla, ayúdame a no ceder, ayúdame a no caer, ayúdame a no participar. Esa es la adoración al Señor, amén. No es obligada, el Señor te llama, nadie te va a obligar, el pastor no te va a obligar, yo no te voy a obligar, Dios no te va a obligar, el Señor te va a llamar. Deja el pecado y sígueme. Esa es la adoración al Señor en el Evangelio del Señor Jesucristo. No es obligado, hermanos. ¿Qué estamos dejando por el Señor? Eso es personal. Amén. Porque, hermanos, si así adoramos al Señor, tenemos que ser conscientes de las cosas que hemos dejado por el Señor. ¿Qué estamos dejando por el Señor? ¿Y qué estamos dando valor a lo que Dios nos habló? El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Nos olvidamos pronto del temor a Jehová. No tú y yo, todo el mundo. Hablaba con el pastor que el Señor, usted lo habrá oído alguna vez, el Señor abrió la tierra, se tragó vivos a Datán y a Abiram, a los de Coré. Vieron la tierra abrirse, o sea, literal. Moisés dijo, si estos varones mueren como mueren los hombres normales, el Señor no me ha elegido. Pero si el Señor abre la tierra y se los traga vivos, entonces sabéis que el Señor es el que me ha elegido. Acabó de hablar, hermanos. Ni cogió saliva. ¡Pa! La tierra se abrió y se los tragó. Y ustedes dirán, uy, Dios mío, después de eso, ¿tuvieron temor de Jehová? No. Después de esto, a la mañana siguiente, todo el pueblo se reunió a la puerta de la tiendita de Moisés y dijo, Moisés, usted nos va a matar, varón. Usted nos va a matar. ¿Qué pasó? Más mortandad. 14,000. Hermanos, el temor de Jehová no es tenerle miedo. El temor de Jehová no es ser conscientes que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. El temor de Jehová es saber lo que tenemos que hacer y permanecer firmes en él. El temor a Jehová es saber lo que tú puedes hacer según la palabra de Dios y lo que no puedes hacer y permanecer firme. Eso es temor a Jehová. Eso es adoración al Señor. No es ser conscientes que si el Señor, que si llega cualquier cosa, te olvidas de Dios. No, eso no es temor de Jehová. Llegan las circunstancias y nos olvidamos del Señor, lo que aprendimos del Señor. Eso no es temor. El temor es permanecer firmes en el Señor. Permanecer firmes en medio de una generación que no busca a Dios. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿De cuál evangelio estamos hablando? Del evangelio que le dice al rey que no puede tener la esposa de su hermano, de un evangelio que le dice, oh rey Agripa, ojalá te hubieras convertido, porque si no te vas al infierno. Es un evangelio, hermanos, que cuando se dice, póstrate delante de la imagen, permanecen de pie y dicen, si el Señor quiere, Él nos salva, pero si Él no quiere, no nos salva, pero permanecemos de pie. El evangelio de Dios es temor a la palabra de Dios y decir, Dios es Dios en mi vida. No es una palabra, hermanos, que nos memorizamos, no es un versículo que nos memorizamos en la iglesia, es una actitud de vida. Es como los deportistas que tienen una actitud de vida. Tú le preguntas a un fisioculturista cuando está en competición y no comen de todo y le ponen un plato y le dicen come y dicen no como porque estoy en competición. Le ponen a un deportista, hermanos, una bebida que quizás no pueda tomar porque va a caer en doping y le dice bebe. Y dice no bebo. ¿Por qué? Porque soy deportista. Pues hermanos, el temor a Jehová es yo no practico ciertas cosas porque soy hijo de Dios, porque tengo temor del Señor. Yo no hago ciertas cosas porque tengo temor de Dios en mi corazón, no es porque tú me la ofreces. Y hay cosas que nosotros hacemos también por temor de Dios. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo por temor de Dios? Como hemos visto, hermanos, hay una luz que brilla muy lejos. Desde el oriente vieron que la luz estaba brillando sobre Jerusalén. Esa luz, hermanos, te brilla a ti y me brilla a mí.
Esa luz es la que nos llama a dejar nuestra comodidad, dejar nuestra vida de pecado y ir en pos del Señor. Esa luz es la que me llama a ti y a mí, pero ¿a qué te está llamando el Señor? ¿A qué vida te está llamando el Señor? ¿A qué te está llamando el Señor? ¿A renunciar? ¿O a qué te está llamando el Señor a posicionarte firme en la brecha? ¿A qué te está llamando el Señor a decirle, Señor, aquí estoy, yo voy? Hermanos, ¿cuántas personas vieron la estrella en el oriente? Brillaba más que todas. ¿Cuántos fueron a adorar? No es fácil, hermanos, dejar las cosas de Dios. No es fácil dejar las cosas nuestras por las cosas de Dios, perdón. No es fácil. Yo les comenté antes, hermanos, casarse es caro. No es fácil, hermanos. Yo aprendí una lección. Buscar la santidad con el Señor cuesta. Cuesta. Querer hacer las cosas correctas delante de Dios cuesta. A veces te va a costar un hijo. A veces te va a costar un esposo, una esposa, pero cuesta. El que no me ama a mí más que a padre, madre, hermano, hermana, tíos, no es digno. Cuesta. El que no quiera tomar la cruz y venir en pos de mí y ver al Señor humillado en la cruz, golpeado, apalizado y decir ahí, ese es el rey de los judíos, y decir, uy, el Señor me llamó a esto. Cuesta. Cuesta, hermanos, cuesta, como decía el pastor, estos sermones que tu carne te dice, bájame de aquí, cariño, que lo pasamos bien. Llega el fin de semana y la carne ya está temblando para salir. Cuesta, hermanos, pero ¿qué decidimos? ¿Dónde está el Espíritu de Dios que prevalece en tu vida? ¿Dónde está la palabra de Dios que gobierna en tu vida? ¿Dónde está el temor a Jehová? Maravilloso. Amén. El Evangelio de Dios acerca de Jesucristo, su Hijo. El Evangelio es personal. Convocados los príncipes, los sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron, en Belén de Judea. Porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más que la pequeña de los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Hermano, la estrella no apareció. ¿Tú te dormiste hoy? A la noche siguiente la estrella, uy, esa estrella, me voy. No, hermanos. Indagó diligentemente cuándo apareció la estrella. La estrella llevaba un tiempo ahí ya. Amén. ¿Cuándo apareció la estrella? Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya. Hermanos, imagínate, van a la capital. Vamos a la capital, mira, nosotros somos de Oriente. El Dios del pueblo de Israel se nos apareció a nosotros. Sabemos que van a ser un Mesías cuando aparezca la estrella. ¿Cuál es el lugar más obvio para ir a encontrarse con el Mesías? En la ciudad del Dios del Mesías. ¿Sí o no? ¿Dónde es el lugar más obvio para saber dónde está el Mesías? En el templo del Dios del Mesías. ¿Sí o no? ¿Dónde podemos preguntar con más certeza dónde adorar al Mesías? Preguntando al sacerdote que ofrece sacrificio al Dios del Mesías. ¿Cómo podemos indagar diligentemente y saber cómo podemos hacer las cosas? Llegar allí preguntando al escriba que escribe la ley y la palabra del Dios del Mesías. Fueron a la capital y ellos no dirán mejor. Dice, uno puede tener, vamos allá, yo creo que ellos nos van a ayudar. Y no. Ahí es donde empieza el evangelio personal. Amén. Cuando las personas que nosotros creemos que tendrían que estar adorando, no están. Hermanos, tendrían que haber hecho una fiesta nacional en toda Judá. Ha nacido el Mesías. Los sacerdotes deberían de haber empezado a preparar los sacrificios en adoración al Señor porque apareció el Mesías. Los levitas deberían de haber ido a buscar al niño y haber venido haciendo fiesta al Señor porque ha llegado el Mesías. ¿Y qué hicieron? Ninguno fue.
Ninguno fue, no fue el sacerdote, no fue el levita, no fue el escriba, no fue nadie. Nadie de los religiosos de la época fueron a buscar al Mesías, a adorar al Mesías, a encontrarse con el Mesías porque estaban muy cómodos con el rey. Si el sacerdote no va, yo no voy. Ese no es el evangelio del Señor Jesucristo. Si el levita no va, yo no voy. Ese no es el evangelio del Señor Jesucristo. Si el rey no va, yo no voy. Ese no es el evangelio del Señor Jesucristo. Hay gente que sabe más que nosotros. Hay gente que tiene más que nosotros. Hay gente que debería estar viviendo las verdades de Dios, pero no lo están haciendo porque no quieren dejar su estilo de vida. Amén. Hay gente que cuando escucha el llamado de Dios para seguir su voluntad se turban. Ay, Dios me está llamando. Ay, es que claro, yo voy a tener que dejar las noches. Ay, Señor. Dios me está llamando, no es que yo tengo una novia muy guapa. Ay. No, Dios me está llamando, no es que a mí me gusta ir a tomar unos traguitos con los amigos cuando voy a ver un fútbol. Y el fútbol es justo cuando está la iglesia. Ay, hay gente, hermanos, que se turba cuando son llamados por Dios, por su pecado, por la maldad, por las ataduras. No es el evangelio del Señor Jesucristo. Si cuando tú te turbas, cuando escuchas, Dios te está llamando, Dios quiere obrar en tu vida, deja el pecado, el Señor quiere traer santidad a tu casa y te turbas, no es el evangelio de Dios, no tienes el Espíritu de Dios en ti. Porque si tuvieras el Espíritu de Dios en ti, Él diría, amén, aquí estoy, Señor. Yo en mi casa serviremos al Señor. Aquí estoy, Señor, quita el pecado que hay en mi vida. Si tuviéramos el Espíritu de Dios, le diríamos, sí, Señor, quita el pecado que hay en mí, que soy un miserable que necesito de ti. Quita el pecado que hay en mi casa, quita el pecado que hay en mi hijo, quita el pecado que hay en mi hija. Si tuviéramos el Espíritu de Dios, le daríamos oído a Él. Porque Él es el que convence, hermanos. Él es el que nos llama a una adoración. ¿Cómo vamos a empezar a adorar al Señor si no dejamos el pecado? ¿Cómo vamos a adorar al Señor si no dejamos aquello que nos gusta por la palabra de Dios, por la reverencia al Señor? No estamos siendo llamados por el Hijo de Dios, no estamos siendo llamados por el Espíritu de Dios, sino somos convencidos por Él. Amén. Si el sacerdote no va, no voy. No, hermanos, ve tú. Mucha gente en el Oriente se quedó sin servir, sin adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Mucha gente en Jerusalén se quedó sin adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si los demás no van, ve tú. Si los demás no hacen, hazlo tú. Pero es tú y Dios, no es nadie más. Somos nosotros y Dios. Es el Espíritu Santo convenciéndote a ti y a mí que tenemos que hacerlo. El Evangelio de Dios. Aleluya, Señor. Tristemente, hermanos, no todos hacemos lo mismo, pero todos tenemos que caminar por el mismo camino. Vamos allá. Dice así la palabra del Señor. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente. La estrella estaba lejos, hermanos. Empezaron a caminar buscando al Mesías, y la estrella estaba delante. Cuando empezamos con el Señor, empezamos lejos. Empezamos, como decía el pastor, dejando pecados que aparentemente son más grandes, pero cuando empezamos con el Señor y empezamos a caminar con Dios, llega un punto en que la luz de Cristo está delante de nosotros y la vemos con total claridad. Delante de ellos, hasta que llegaron y se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo.
Y entraron en la casa. Hermanos, imagínate un momentito, una estrella que te guía a una casa. Es tremendo. Vieron al niño con su madre y María postrándose y María. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Hermanos, no todos ofrecemos lo mismo. El oro representa que reconocen la realeza del Señor. Amén. Unos llevan oro en la adoración al Señor, pero vamos por el mismo camino. El incienso es el ministerio. Solo los sacerdotes que tenían el ministerio de ministrar delante del Señor podían ofrecerle incienso. El incienso es el ministerio. Unos llevan el ministerio, pero vamos por el mismo camino que el que lleva el oro. ¿Amén? Otros hermanos llevan la mirra. La mirra era un bálsamo que se usaba para embalsamar los cuerpos. Era para sacrificios, ¿no? Y dice que la mirra representaba el sacrificio del Señor Jesús en la cruz luego. Unos llevan el sacrificio, unos pagan el precio, pero todos vamos por el mismo camino, hermanos. No hay tipo el varón del oro, él camina por allá, porque como él tiene el del oro, él tiene que ir por un camino, dar más vueltas. No, el del oro camina aquí, en el mismo camino que camina el que tiene el ministerio. El que tiene el ministerio camina en el mismo camino que camina el del oro y que camina el del sacrificio, y el que tiene el sacrificio camina ahí también. ¿Por qué? Porque solo hay un camino. Solo hay un camino. Si tú tienes oro y quieres caminar por otro camino, de Cristo te has desligado. Amén. Amén. Si tú dices, no, mira, yo tengo mucho oro, yo no puedo servir a Dios ahora, yo cargo mucho, yo tengo muchas responsabilidades, yo esto, yo aquello, por las cosas de este mundo, de Cristo te has desligado. Amén. De la gracia, dice el apóstol Pablo, habéis caído. El del ministerio no puede descuidar su ministerio. El del incienso, hermanos, quizás nosotros pensamos, el del incienso no están en el camino, no te van a buscar. Si ven mirra, incienso y oro, dicen, yo voy a por el incienso, no, van a robar el oro. Pero si tú no tienes cuidado con el saco del incienso, se te cae el incienso por el camino. Perdiste la responsabilidad con Dios en el camino, perdiste el compromiso con Dios en el camino, ya no oras, ya no ayunas, ya no buscas, ya no lees. Perdiste el ministerio mientras ibas en el camino mirando la estrella, mirando el del oro, mirando el de la mirra, perdiste tu ministerio. Que el Señor nos ayude. Debemos de cuidar el ministerio como cuidábamos el oro. Debemos de cuidar el ministerio como cuidamos la mirra. Todos deben cuidar lo que esté llevando. ¿Qué es lo que llevas tú al Señor? Cuídalo. Si llevas oro, cuídalo. Si llevas incienso, cuídalo. Si llevas mirra, cuídalo. Quizás tú eres el que tiene que sacrificarse en la casa, quizás tú eres el que tiene que sacrificarse en la vida. Mira, pastor, me ha tocado duro desde pequeño. Pues tú eres el de la mirra, varón, ponte delante de Dios porque el Señor te puso mirra en tu saco y vas a cargar mirra. Y delante del Señor hasta que te encuentres con el Mesías. Ahí es donde podemos dejar la mirra segura, ahí es donde podemos dejar el incienso seguro. Y ahí es donde nuestro oro tiene un sentido en la adoración al Mesías. Lo que tú llevas, lo que tú cargas, lo que es valioso para ti, tiene sentido si va de camino al Mesías. Amén. La mirra. Hermanos, la mirra, el sacrificio, ¿cuántas personas murieron por el Evangelio? ¿Cuántas personas dieron su vida por el Evangelio? Y quizás en un tiempo nos toque a nosotros sufrir persecución por el Evangelio y no podemos despreciar la mirra. No podemos decir el Señor conoce la fraqueza de la carne. No podemos decirle, Señor, mira, tú conoces mi vida y si en otras circunstancias yo te hubiera servido, en otras circunstancias yo te hubiera buscado, pero es que están queriendo mi vida. La mirra para Dios es tan valiosa como el oro. El sacrificio que hacemos
para Dios es tan valiosa como el oro que le entregamos. Nos toca a nosotros, hermanos, con lo que sea que vamos delante de Dios, ir mirando la palabra de Dios. Sea lo que tú sea que Dios te ha puesto a ti para llevar y me ha puesto a mí, nos toca ir mirando la palabra de Dios. No podemos pararnos donde se para la gente de este mundo. No podemos pararnos en la religión. No podemos pararnos en la falsa adoración a Dios, porque mientras unos estaban adorando a Dios, los levitas, los sacerdotes y los escribas estaban haciendo sacrificios al templo. Y si Dios está aquí, ¿a quién estaban sacrificando? Si Dios estaba en Belén, porque Cristo es el Dios encarnado, si Dios estaba en Belén, ¿qué estaban haciendo en Jerusalén? No estaban haciendo nada, estaban siendo religiosos, estaban trayendo condenación para sí mismos porque sabían dónde iban a ser el Mesías y no fueron. Nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado, no paremos donde se están parando la gente. No paremos, mis hermanos, no paremos, no pares en la religión, mira la palabra de Dios, mira la palabra de Dios. Ay, es que a mí me enseñaron así, pero mira la palabra de Dios. Ay, es que el sacerdote dijo esto, mira la palabra de Dios. Es que el varón que sabe mucho dijo esto, mira la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios decía que el Mesías estaba en Belén. Y los sacerdotes y los levitas y los escribas estaban en Judá, en Jerusalén, mira la palabra de Dios. Ahí está el evangelio puro, santo y perfecto. Esa es la palabra de Dios. Los hombres nos equivocamos. Todos los teólogos tienen un momento, hermanos, en que llegan en la palabra de Dios y dicen, yo aquí no sé. No sé qué es lo que quiere decir el Señor. Puede ser esto, puede ser aquello. Los grandes teólogos dicen, Dios puede querer decir esto, querer decir aquello. El Señor vendrá antes, el Señor vendrá después. Pero la palabra de Dios es la única que es segura. No te fíes de los hombres, fíate de Dios, búscala. Hablamos con el pastor, medita en la palabra de día y de noche. Es de día y de noche, es la palabra de Dios, no es la religión, hermanos, no es el cristianismo aprendido de casa, no es el cristianismo aprendido desde pequeño, es la palabra de Dios. ¿Dónde está el Cristo? Y se turbaron. Nosotros tenemos que estar donde está Cristo. Nosotros tenemos que estar llevando lo que tenemos a Cristo. Y no me refiero a cosas materiales, mis hermanos. No me refiero a tu diezmo, a tu ofrenda. Me refiero a el tesoro que el Señor te puso a ti. Dios no es necesidades. Dios no es necesidades. El evangelio no es comida ni bebida, el evangelio es salvación, es poder de Dios. Amén. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar ahí en la palabra de Dios. Todos caminamos por el mismo camino. No puede ser que solo el que lleva el ministerio sea el que ore. No puede ser que solo el que lleve el ministerio sea el que ayune. El que lleva el oro también tiene que orar y ayunar. El que lleva la mirra también tiene que orar y ayunar y leer la Biblia. Solo hay un camino, mi hermano y mi hermana. Solo hay un camino. En ese camino se camina con el Espíritu de Dios. En ese camino, el guía es la palabra de Dios. No es yo siento de Dios que yo tengo que hacer X o Y. Yo siento de Dios esto, yo siento de Dios aquello. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de lo que nosotros estamos sintiendo? ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de nuestros sentimientos? Yo me acuerdo, hermanos, hoy, ¿por qué hablaba del temor de Jehová? Antiguamente yo me acuerdo que mi tía decía, contando vivencias, decía, Dios le dijo a fulano, o enderezas tu vida con el Señor, o se acabó. No sé si a ustedes alguno ha escuchado una historia de esas de su país. Y había temor de Dios.
Había temor de Dios. Hoy le dices a una persona, varón, usted que conoce de Dios, hermana, usted que conoce de Dios, enderece su vida con el Señor, porque así no va al cielo. Ay, amén, pastor. No hay temor de Dios ahí. No hay espíritu de Dios ahí. No hay presencia de Dios ahí. No hay. Mis hermanos, todos caminamos por un mismo camino. Quizás unos van más rápidos, otros más lentos. Tenemos que estar mirando todos lo mismo. La palabra de Dios para tener un encuentro en la eternidad con el Señor Jesús. El Espíritu de Dios con la palabra de Dios nos guía a toda verdad. Nos guía a toda verdad. No es solo el Espíritu de Dios. No es solo la palabra de Dios, es el Espíritu de Dios con la palabra de Dios. Porque el Espíritu vivifica, pero la letra mata. Es el Espíritu con la palabra de Dios. Hermanos, estamos en un tiempo, como hablaba antes, donde el Evangelio empieza a distanciarse. Ay, yo soy cristiano. Pero estás fumando, varón. Ah, no. Sí, yo soy cristiano. Ay, yo soy cristiano. No busco de Dios, no eres cristiano. Ay, yo soy cristiano, pero yo vivo una vida torcida. No eres cristiano. Ay, yo soy hijo de Dios, pero nunca busco estar en la presencia de Dios. No busco caminar según dice la Biblia. No eres hijo de Dios. No eres hijo de Dios, no eres hija de Dios. Es duro. Y quizás tú has conocido a una persona que dice, yo soy hijo de Dios. También. No busca de Dios, no lee la palabra de Dios. A veces se alcoholiza, a veces fornica, a veces está en las fiestas, a veces es un marihuanero, una marihuanera. No eres hijo de Dios, no eres hija de Dios. No tienes el Espíritu de Dios y no vas a ser salvo. Porque la palabra de Dios así lo dice. Necesitamos, hermanos, volver al Evangelio, no de las innumerables iglesias, el Evangelio de Dios acerca del Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Necesitamos volver. Y creo que este es el llamado del Señor. Amén. Vamos a dar gracias al Señor por la palabra. Querido Dios, Señor, yo soy uno, Señor, que te necesita. Reconozco, querido Dios, delante de ti que soy pecador, querido Dios. Quiero cuidar, Señor, la carga que tú me has dado. Quiero cuidar, querido Dios, la adoración que tengo que dar al Mesías cuando lo encuentre allí, querido Dios, igual que estos hombres. Ayúdame a cuidar, querido Dios, lo que tú me has dado, Señor. Sea mirra, sea incienso, sea oro, querido Dios, ayúdame a cuidarlo, Padre. No quiero llegar delante del Rey de Reyes con las manos vacías como aquel Señor que enterró su tesoro. Y tú le has dicho, ¿por qué enterraste tu tesoro? ¿Dónde está lo que yo te di? ¿Dónde está lo que confié en tus manos? Ayúdanos, Señor, a llegar delante de ti con lo que tú nos has dado seguro, guardado, protegido, confiando, querido Dios, que tú eres el Mesías. Ayúdanos a no pararnos, querido Dios, en la falsa religión. Ayúdanos, querido Dios, a que donde veamos que no adoren al Mesías, al Cristo, al Hijo de Dios, cojamos nuestras cosas y marchémonos de ahí, Padre. Marchémonos de las Jerusalenes que nos encontramos hoy, Señor, donde no está el Mesías, donde no hay Espíritu de Dios, donde lo que se dice es la palabra de hombres y no es la palabra de Dios. Ayúdanos, querido Dios. Guárdanos de los evangelios malditos, de las enseñanzas de demonios, querido Dios. Porque la santidad, lo veíamos hoy, Señor, en el devocional, más vale, Señor, obediencia que sacrificio, Señor. Ayúdanos, querido Dios, en el nombre de Jesús te necesitamos, Padre. Guíanos en el camino, guíanos con tu Espíritu Santo, guíanos, querido Dios. Como dice el salmista, aunque caiga 1000 a mi diestra y 10,000 a mi siniestra, Señor, no seremos atingidos, querido Dios, porque tú estás con nosotros, Padre. Guárdanos, querido Dios, guárdanos, porque estamos meditando en tu palabra en esos tiempos
donde los sentimientos, querido Dios, quieren prevalecer, donde las ambiciones quieren prevalecer, querido Dios, donde la carne quiere prevalecer, pero tu palabra dice que el que no perseverare hasta el fin no será salvo, y queremos perseverar en el camino, en el único camino, en la única verdad y en la única vida que eres tú, Cristo Jesús. Quita, Señor, de nosotros, por la gracia y la misericordia de nuestro Dios y Salvador, la ignorancia, querido Dios, la ceguera, querido Dios, el estar dormido, Señor, porque el apóstol Pablo dijo en tu palabra que los que están ciegos, Señor, es porque están ciegos por Satanás. Abre nuestros ojos en el nombre de Jesús y sálvanos, Señor. Te necesitamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Damos un aplauso al Señor porque Él